Algún predicador le habrá pasado esto que voy a contar. Que el Señor lo impresiona con un texto para elaborar un sermón, pero luego usted le busca porque usted quiere hablar de otra cosa, pero el texto está allí en la mente y ahí está insistiendo. Usted, aún teniendo esa impresión, busca de algo diferente que usted quiere hablar, pero el texto le insiste. Dedica tiempo inclusive a buscar información de eso que usted quiere hablar, pero el texto le insiste. ¿Habrá algún predicador que le haya pasado eso? Bueno, Pastor Torres levantó la mano, Pastor aquí también levantó la mano. ¿Y qué termina entonces uno interpretando al final cuando está esa insistencia? Que Dios quiere que uno hable de eso que el Señor le está revelando. Cuando el pastor Eliseo me llamó y me dijo: pastor, el lema del campamento es preparados para su venida. Yo, hermanos, escuché aquello y me fui a acostar. Pero acostado dije: preparados para su venida. ¿Y qué puedo hablar allí? Y hermanos, se me vino a la mente inmediatamente Segunda de Pedro 3:11. No lo busquen todavía. Segunda de Pedro 3:11. Pero al siguiente día a mí se me dio de que, pues, preparados para su venida. ¿Qué tan pronta está esa venida? ¿Qué tan cerca está? Y me dio, hermanos, de querer mejor preparar un tema que hablara, por ejemplo, de las noticias de actualidad a la luz de las profecías bíblicas. Me dio de querer hablar de algo que está ocurriendo en estos momentos. Y comencé, mis hermanos, a buscar información, como por ejemplo acerca del cambio climático, acerca de las guerras, acerca del papado y el auge que está teniendo. Pero mientras buscaba información de esas cosas, Segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11. Preparados para su venida, con Segunda de Pedro 3:11. Bueno, vamos a la Biblia y leamos entonces qué es lo que dice Segunda de Pedro 3:11. Y en Segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 11, el Señor nos dice de la siguiente manera: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? De manera que yo interpreté que prepararse para la venida del Señor no es otra cosa que andar en santa y piadosa manera de vivir. No hay otra manera de prepararse para la venida del Señor que viviendo en santidad, ¿no es cierto? Vivir en santa y piadosa manera de vivir, andando en santidad, es el mensaje o la reflexión que quiero compartir con ustedes, porque claramente el apóstol Pedro dice que las cosas que ahora vemos, ¿qué va a pasar con ellas? Serán deshechas. Y porque todas las cosas han de ser deshechas, nosotros debemos andar. Mis hermanos, ¿qué es lo que va a ser deshecho? Todo. Veamos el contexto, versículo 10. En el versículo 10 nosotros encontramos que el apóstol Pedro dice: el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué es lo que va a ser deshecho? Los elementos, la tierra, las obras y todo lo que en ella hay. El apóstol Pedro está utilizando prestado
el lenguaje de Cristo al decir que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero si ustedes ven unos versículos antes, el apóstol Pedro está hablando de que hay que recordar lo que los profetas dijeron. ¿Y qué dijeron los profetas en cuanto a la venida del Señor? Bueno, vamos a Malaquías, hermanos. Malaquías capítulo 4, verso 1. ¿Cómo será ese momento cuando el Señor aparezca? Y en Malaquías capítulo 4, verso 1, nosotros encontramos la palabra que dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará, ¿qué cosa? Ni raíz ni rama. Si ustedes notan, hermanos, ¿quiénes son los que serán como estopa? ¿Y qué es ser soberbio? ¿Qué es ser soberbio, hermanos? Así que si nosotros tenemos este problemita de ser soberbios, ya podemos imaginarnos que seremos material inflamable ese día. Porque dice que los soberbios y los que hacen maldad serán, ¿qué cosa? Estopa. Y la estopa es eso que queda, o lo grueso del cáñamo, del lino, es ese asunto que rápidamente agarra fuego, es material inflamable. El Señor está diciendo, hermanos, que el día cuando Él venga será ardiente como un horno, y los orgullosos y los que son malos serán material inflamable aquel día. Ese día los va a abrazar, y lo ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les va a quedar ni raíz ni rama. De manera que Pedro, cuando dice: porque todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro está recordando lo que los profetas han dicho. Pero no solo Malaquías dijo cosas semejantes, también Nahum. Vamos al libro de Nahum, capítulo 1, versos 5 y 6. Libro de Nahum, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y aquí encontramos la palabra de Dios que nos dice de la siguiente manera: los montes tiemblan delante de Él, y los collados se disuelven. Bueno, yo tengo ahí en la pantalla porque lo tomé de otra versión: y los collados se derriten. Los montes tiemblan delante de Él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Noten, Pedro está diciendo: por cuanto estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Los profetas dicen: los collados se van a derretir, la ira de Dios se derramará como fuego. Y la mensajera del Señor, explicando estos textos, vea lo que dice: antes, dice, de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo, unidos con el fuego interno de la tierra, harán que las montañas ardan como un horno y hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de roca derretidas, arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas.
Pero así como Noé fue protegido en los días del gran diluvio dentro del arca que Dios había preparado para él, así también en estos días de destrucción y calamidad, Dios será el refugio de los que creen en él. ¿Decimos amén? Así lo escribió en una carta en 1907, la carta 258. Esta sierva, inspirada por el Espíritu Santo, describiendo lo que los profetas dicen, es bien revelador lo que ella ha escrito. Pero no solo esto dijo, mire lo que el Señor le iluminó a ella. Dios dice, hace descender fuego del cielo. La tierra está quebrantada. Salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras se escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. Conflicto inminente, página 121. Pues hermanos y hermanas, es en este contexto que el apóstol Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Recién nosotros acabamos de leer en la lectura bíblica que la santidad es un camino. Es un camino que el Señor ha trazado. La santidad es una senda que Dios ha dejado bien delineada para que sus seguidores la caminen. La santidad es ese apartarse del mundo para dedicarse completamente a Dios. La santidad es no vivir contaminados con el pecado. La santidad es la característica de Dios y por ende la característica de su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? La santidad. ¿Cuántos eligen un camino diferente? ¿Cuántos eligen el camino de la soberbia? ¿Cuántos eligen el camino de la impureza? ¿Cuántos eligen el camino del pecado? Y tristemente están convirtiéndose en material inflamable para el día que pronto los abrazará. Pero el Señor, de cara a su venida, en este campamento le dice a este pueblo: sed santos porque yo soy santo. Y eso es lo que demanda el Señor. No puedes estar preparado para la venida de Cristo si no eres santo. Me recuerdo una vez en mi país, me tocó ir a la casa presidencial, allí donde está el presidente de la República. Y yo tenía que ir a las oficinas de la primera dama. Y cuando llegué a la entrada, estaban allí los soldados. Me preguntaron que a qué iba, les dije que iba a la oficina de la primera dama. Me revisaron todo y luego me dijeron que pasara al siguiente puesto de soldados. Allí me revisaron también, me tomaron foto y entonces me dieron una cosa como que era una identificación, como un carnet de identificación. Con ese carnet yo podía entonces introducirme en los jardines de la casa presidencial, pasar un edificio y luego llegar al otro, donde estaba la oficina de la primera dama. Con ese carnet de identidad, yo iba seguro caminando por los jardines y cualquiera me miraba el carnet de identidad y no me decía nada porque sabía que yo iba con la autorización para entrar en aquellos lugares, porque iba a ver a alguien importante. Todos tenemos que tener listo un carnet de identidad para ver al Señor. Y el carnet de identidad nuestro se llama santidad. Recuerde que sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Por eso, mi hermana, mi hermano, si usted se está preparando para la venida de Cristo, tiene que tomar seriamente este asunto de la santidad. La mensajera del Señor es bien revelador lo que ha escrito en relación con esto. Cuando a ella le toca explicar
estos versículos de Pedro, los que acabamos de leer, ella inmediatamente comienza a escribir acerca de lo que no hacen los santos. ¿Cómo vive un santo? ¿Cómo viven los santos? ¿Cómo viven las personas que se están preparando para la venida del Señor? ¿Cómo viven los que saben que porque todo va a ser deshecho, deben andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo viven los santos? Dejemos que ella nos lo diga. Muchos, dice, de los que profesan ser cristianos, visten, hablan y actúan como ¿qué? Como el mundo. Y lo único por lo cual se los puede conocer es por lo que profesan. A ver, paremos aquí. Lo único por lo cual se los puede conocer es por lo que profesan. Pero de allí, en cuanto al testimonio, visten, hablan y actúan como el mundo. Los santos no visten, ni hablan, ni actúan como el mundo. Los santos no solamente se conocen por lo que profesan ser, sino también por la manera de vestirse, por la manera de hablar y por la manera de actuar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sigue diciendo esta sierva: aunque aseveran esperar a Cristo, su conversación no se cifra en el cielo, sino en las cosas del mundo. Pero es evidente que muchos de los que se llaman adventistas se dedican más a adornar sus cuerpos y a presentar un buen aspecto a los ojos del mundo que a aprender de la palabra de Dios cómo pueden ser aprobados por Él. Palabra de Jehová, hermanos. Llegando en inspiración divina. Tremendo. Y siempre tengo que ser un poquito más explícito en esto, aunque algunos me han dicho que yo no debo ser tan explícito cuando predico. Pero si en estos momentos el Señor Jesús apareciera y le dijera a todas las hermanitas que están aquí: quítense los zapatos, ¿cómo mirarían las uñas de ustedes? ¿Cuántas hermanas que dicen que son de la verdad presente y que están esperando ser trasladadas al cielo, todavía con uñas pintadas en los pies? Aquí no las andan pintadas porque se las ven, pero las de los pies todavía las tienen pintadas. Moisés le dijo a Faraón de que se fueran todos, pero que le dejara el ganado. ¿Y qué le dijo Moisés? Ni una pezuña va a quedar aquí, le dijo, porque hasta las pezuñas le pertenecían al Señor. Y las uñas de nuestras hermanitas, muchas de esas uñas están todavía en Egipto. Quiero decirle, hermanitas, que esas uñas que ustedes tienen le pertenecen al Señor. La sierva de Dios está diciendo: visten, hablan y actúan como el mundo. Dedican más tiempo a adornar sus cuerpos y a presentar un buen aspecto a los ojos del mundo que a aprender de la palabra de Dios. Si el Señor Jesús viniera en este momento y le dijera a las hermanitas: mírame a los ojos, ¿qué miraría aquí en los ojos de muchas hermanas? Una línea egipcia que no han querido dejar, pero están preparándose para ir al cielo. Guardan el sábado. Hermanos, hombres todavía imitando al mundo en la manera de vestirse, en la manera de peinarse, en la manera de cortarse el pelo. Hombres que todavía el mundo es el que los modela. La sierva del Señor, cuando ella habla de la santidad, ella lo que se pone a decir es: ¿cómo está realmente el pueblo de Dios? Vistiendo, hablando y actuando como el mundo. Esto, hermanos, no es santidad. Y si nosotros queremos estar preparados para la venida del Señor, con todas estas cosas ya tenemos que romper. Sigue diciendo esta sierva. Bueno, el apóstol Juan: no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué cosa? El amor del Padre no está en él. Y qué cosa más terrible, hermanos, no tener el amor del Padre con nosotros. Qué cosa más terrible será el día cuando Él venga, no tener el amor del Padre, simplemente porque nosotros nos pusimos a amar al mundo y las cosas que estaban en el mundo. Bueno, la palabra de Dios sigue llegando a través de la sierva de Dios. Dice ella: hermanos, hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a ¿quiénes? A los hombres. ¿Cómo no debéis, dice ella, parafraseando a Pedro, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, a fin de manifestar el carácter de Dios, a fin de que no nos engañemos a nosotros mismos, a la iglesia, ni al mundo, con un cristianismo falsificado? Hermanos, ya dejémonos de falsedades. Seamos cristianos de verdad. Seamos cristianos puros. Qué triste lo que esta sierva dice. Ya no ser, dice, cristianos falsos. Debemos llegar, dice, a relacionarnos personalmente con Dios. Si tenemos comunión con Dios, dice, seremos sus ministros, aunque nunca prediquemos ante una congregación. Colaboramos con Dios al presentar la perfección de su carácter ante la humanidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 22. Sigue diciendo esta sierva: es esencial que todos sepamos qué atmósfera envuelve nuestras almas. Si estamos en sociedad con el enemigo de la justicia y hacemos inconscientemente su obra, o si estamos unidos en yugo con Cristo para hacer la suya. Hermanos, el Señor a nosotros nos sacó del mundo para ser un pueblo peculiar. Y ese pueblo, hermanos, debe de vivir en una atmósfera distinta. Y tenemos ya que estar bien conscientes en qué atmósfera nos movemos. Si en la atmósfera del enemigo para hacer su obra, o si estamos en el yugo de Cristo para hacer la suya. Y miren en cuanto a esto lo que ella nos dice. Satanás, dice, se complace en disponer de cualquiera y de todos para que sean sus aliados en la obra de debilitar la confianza mutua de los hermanos y sembrar discordia entre los que profesan creer la verdad. Satanás logra cumplir sus propósitos con mucho éxito por medio de profesos amigos de Cristo que no están avanzando ni trabajando de acuerdo con las pautas del Señor. Maranata, el Señor viene, página 76. Mis hermanos, yo quisiera llamar su atención a esto. Discordia. Discordia. Se siembra discordia entre los que profesan creer la verdad. Si nosotros queremos realmente ser santos, porque Él es santo, tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado de no andar sembrando discordias en el pueblo de Dios. Y saben que esto de sembrar discordias es bien, pero fácil de hacerlo. Fácil, yo agarro al hermano Reinaldo Ramírez y me pongo a hablar del pastor Rafael Pérez. Y le meto un veneno en contra del pastor Rafael Pérez. Y el hombre, como somos tan amigos, terminamos asimilando lo mismo. Y el pobre Rafael Pérez ni cuenta se da, pero lo tenemos bien acabado, como dice el hermano. Discordias. Un pueblo que anda en santidad no anda sembrando discordias en medio de sus hermanos. Sigue diciendo la sierva: este es el día de la preparación del Señor. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos tiempo para hablar en tono incrédulo o para hacer la obra del diablo. Todos debemos cuidarnos de no debilitar la fe de los demás mediante la siembra de semillas de envidia, celos y desunión. Porque Dios escucha estas palabras y juzga.
No por las declaraciones positivas o negativas, sino por el fruto de la conducta de cada cual. Miren, no hay que debilitar la fe de nadie poniendo semillas de envidia, celos y desunión. La santidad. ¿Cómo viven los santos? Los santos no viven sembrando semillas de envidia, celos ni desunión. Y comentábamos con el pastor Rafael. Me decía ayer, mira, una de las cosas dice que el diablo está aprovechando en este tiempo es hacer ver a la verdad presente como algo desunido, como algo donde prevalece la envidia, donde prevalecen los celos. Y el ministerio tal se pone a atacar el otro ministerio. La iglesia tal se pone a criticar a la otra iglesia. No nos ha puesto el Señor a ser jueces de nadie. El Señor es el juez, hermanos. Nuestra tarea no es andar hablando de otros ministerios. Dejémosle a Dios que juzgue. Pero qué triste es cuando empezamos a hacer esas competencias y la iglesia tal empieza a ver a la otra iglesia como que todavía está atrasada y nosotros estamos bien avanzados, como que esto les hace falta mucho para la verdad presente, nosotros sí estamos bien. Hermanos, ese espíritu no es de santidad. Nosotros tenemos que vernos cada vez como pecadores para poder tener el perdón de Dios. Nunca debemos de vernos más que nadie. Todos los ministerios de sostén propio comprometidos con la verdad presente tenemos que vernos con amor, como hermanos, unidos, sobrellevando los unos las cargas de los otros, soportando los unos a los otros. ¿Cómo me gustaría que las iglesias presentes aquí de sostén propio saliéramos de este campestre más unidas que como llegamos? ¿Cómo me gustaría que aquí las iglesias presentes, cuando pudiéramos hablar de la otra iglesia, pudiéramos decir, oh, es la iglesia hermana? Pero cuando andamos sembrando estas envidias, estos celos y esta desunión, eso no es santidad. Y recuerden el texto que el Señor me impactó: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El apóstol Pedro dice de que uno debe crecer en esto. Él dice en 2 Pedro 3:18, antes bien, dice él, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer. Crecer en la gracia. La mensajera del Señor dice, nuestras vidas, dice, debieran mostrar un firme crecimiento espiritual. Pero he visto algo, dice, que me hace temblar. Hombres y mujeres raquíticos en carácter, que poseen la palabra de Dios, la cual les dice lo que deben hacer para ser salvos, y no obstante, no se santifican y siguen en su impiedad. No disfrutan de la fuerza provista para todo cristiano, porque se niegan a ser como Cristo. En Lugares Celestiales, página 334. Se niegan a ser como Cristo. Cristo es nuestro dechado. Cristo es nuestro ejemplo. Seamos como Él. Porque los que seamos como Él, seremos los que un día seremos levantados en su segunda venida. Hermanos, aquí en este campestre hay muchas cosas para murmurar. Muchas para murmurar. Aquí uno puede murmurar del agua, puede murmurar de la comida, puede murmurar de los carros, puede murmurar del frío, de todo puede murmurar. Pero quiero decirle que aquel que ande murmurando no está listo para ir al cielo. En vez de murmurar, dígale, papito, gracias porque me trajiste aquí. Porque por lo menos aquí me están enseñando cómo tengo que prepararme para ir al cielo. Dejemos las murmuraciones. A ver cuántos no nos bañamos hoy. Sí, no nos bañamos. Pero vamos a andar murmurando por eso. Vamos a andar hablando que qué barbaridad, que no hicieron provisión, que como si sabían que un tanque se iba a arruinar, ¿por qué no prepararon otro tanque? Dejemos eso, hermanos. Eso no es del Señor.
Eso no es santidad. Eso es murmurar, murmurar y murmurar. Dejémosle eso al diablo. Pero nosotros somos de Cristo. Y la sierva del Señor sigue diciendo: es necesario, dice, que haya una obra más profunda de la gracia en el corazón del pueblo de Dios. Se debe ver menos del yo y más de ¿quién? De Cristo. Se aproximan para todos pruebas severas y apremiantes. La religión de la Biblia debe estar entretejida con todo lo que hacemos y decimos. Toda transacción comercial debe tener el perfume de la presencia de Dios. En toda cosa que hagamos debe oler a Dios. Nosotros tenemos que oler a Dios. Nosotros tenemos que oler a santos. Pero siendo honestos, muchos de nosotros todavía olemos a mundo, porque amamos el mundo, nos apegamos al mundo. Tenemos que hacer que se mire más a Cristo y menos el yo. Hermano, dice, hermana, os exhorto a que os preparéis para la venida de Cristo en las nubes del cielo. Día tras día, arrojad fuera de vuestros corazones el amor por el mundo. Comprended por experiencia lo que significa tener compañerismo con Cristo. Preparaos para el juicio, para que cuando Cristo venga para ser admirado por todos los que creen, podáis contaros entre los que lo recibirán en paz. En aquel día, los redimidos brillarán con la gloria del Padre y del Hijo. Los ángeles, pulsando sus arpas doradas, darán la bienvenida al Rey y a sus trofeos de victoria. Los que han sido lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Estos son los santos. Estos serán trofeos de victoria. Pregunto en esta mañana: ¿cuántos de los presentes les gustaría ser trofeos de victoria en aquel día? El Señor está diciendo entonces, hermanos, ¿cuál es el requerimiento divino? Santidad. Bueno, el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz dice: os santifique a medias, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten, santidad completa demanda el Señor. Y mire lo que dice esta sierva: la santificación, dice, que presentan las Sagradas Escrituras, tiene que ver con el ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo. He aquí el verdadero concepto de una consagración integral. El apóstol San Pablo ruega que la iglesia de Tesalónica disfrute de una gran bendición. Bendición completa. Santificación completa. Santificación de los pensamientos. Santificación del habla. Santificación en el vestir. Santificación en el comer. Todo debe ser santo en nosotros. Y en este sentido, el apóstol Pablo nos ha dado una lista de cosas que los santos no hacen y que sí hacen. En Gálatas 5:16 al 25 dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, yo quisiera llamar su atención aquí. Fornicación. Porque esta palabra en el griego, hermanos, es tan amplio el concepto. En el griego fornicación están incluidas todas las perversiones sexuales que puedan haber. Están incluidos ahí los pensamientos sucios sexualmente hablando. Y están incluidos también la pornografía. Y cuando hablo de la pornografía, no me refiero solo a esa pornografía donde está la persona con el teléfono él solito y nadie lo mira que está viendo pornografía. Me refiero a la pornografía que usted se sienta con sus hijos a ver frente al televisor, cuando se pone a ver novelas y allí mirando hombres y mujeres semidesnudas, le está entrando por la mente esa pornografía. Me refiero también a esos programas de televisión que no son novelas, pero que están llenos de contenido sexual. Mujeres y hombres semidesnudos. El apóstol Pablo habla de la fornicación y abarca todo eso. Pero todas estas cosas, los que las practican, al final los va a impedir que hereden el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu, dice Pablo, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, y contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que si vivimos por el Espíritu, ¿qué cosa? Andemos también por el Espíritu. Así andan los santos en el Espíritu. Hermanos, la santidad es una obra no de una hora y no de un día, sino es una obra de toda la vida. La santidad es progresiva. La santidad es como una escalera donde yo pongo amor, justicia, verdad, humildad, paciencia, bondad, fe, y todas esas cosas me llevan al cielo. Porque todas estas cosas son frutos del Espíritu. En cambio, las otras cosas como el rencor, la mentira, la lascivia, el adulterio, la idolatría, el orgullo y tantas cosas más son frutos de la carne, que sin duda harán de mí material inflamable para el día cuando todo esto sea deshecho. Quisiera terminar en esta hora con el mismo versículo con que iniciamos, Isaías 35, verso 8. Isaías 35, si gustan buscarlo. Isaías 35, verso 8, dice así la palabra del Señor. Y habrá allí una calzada, a la cual se llamará, ¿qué cosa? Camino de santidad. No pasará por ella ningún impuro. Será para los que siguen el camino, y los simples no se desviarán. Hermanos y hermanas, preparados para su venida es andar por un camino de santidad. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de los presentes quisieran que ese camino de santidad, quisieran con la ayuda de Dios poder transitarlo a partir de ahora? ¿Cuántos? Pues que Dios nos ayude, hermanos, y que seamos cada día santos y más santos. No transijamos con el mundo, no hagamos transacciones pecaminosas. Apartémonos, hermanos, completamente para el Señor. El Señor viene por un pueblo santo.